Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en la sala María Mercedes Carranza. Es un honor para mí hacer y presentar el lanzamiento de 3 libros de nuestra Facultad de Estudios a Distancia. Hoy nos acompañan los autores de Salud Laboral y Economía Informal, el caso del subsector agrícola del departamento de Boyacá. Con nosotros está Yadran Malagón Rojas, Laura Vázquez Escobar y Ronald López. También hacen parte de este libro Eliana Telles Ávila y Julián Almentero. Pues hablemos un poco de este trabajo, porque nace de cuál es la necesidad de conocer estas necesidades del bienestar laboral de nuestros campesinos. Profe Laura. Bueno, la motivación principal nace, bueno, el libro nace de mis compañeros de hacer redes de investigación. Yo tenía una red establecida ya con la Universidad de Antioquia, empecé a trabajar en el proceso de formación doctoral con el Instituto Nacional de Salud, conozco a los compañeros coequiperos, ellos inician el proceso de recolección de información y en charlas de salud pública, de saludistas, nace esa preocupación por el sector agrícola, por los trabajadores del sector agrícola, que son trabajadores informales. Entonces, en Colombia, el 50% de la población en edad productiva pertenece a esta informalidad, al trabajo informal. Son trabajadores que no están protegidos por el sistema integral de salud, y dentro de este grupo de porcentajes de trabajadores informales están los trabajadores del sector agrícola. Entonces nace esa preocupación por esa población que de cierta manera es olvidada y no se develan las problemáticas del sector agrícola. Y la Vicerrectoría de Investigaciones publica la convocatoria de publicación de libros producto de investigación. Los compañeros ya estaban en proceso de recolección de información y nace pues esta iniciativa de develar esta problemática que no es latente en los análisis de situaciones de salud. Básicamente eso. Bueno, precisamente este libro busca mejorar las condiciones de salud y laborales en la agricultura colombiana, como lo menciona la profe Laura, pero ya tenemos un sistema de riesgos laborales. ¿Por qué escribir un libro sobre estos riesgos en el sector de la agricultura, profesor Ronald? Bueno, es importante abarcar estos temas porque si bien es cierto, hay un sistema, tenemos algo, digamos, está establecido dentro de nuestro sistema, como dijo la profe Laura, es una población informal y que de algún modo u otro está como desatendida, digámoslo así, o está abandonada dentro del mismo sistema. Entonces, por de ahí la importancia de que se escriban estos temas, de que se dé a conocer las necesidades que tienen las personas, ya que es un número importante de trabajadores informales en la agricultura. Dentro de esta regulación de los temas laborales, últimamente también se ha hablado mucho del pago de seguridad social, y es que muchas de las personas no hacen su pago, entonces de alguna manera no cumplen con esa legalidad. Digamos, ¿cuál sería esa solución que se podría proponer a futuro? Y además, ¿cuál es esa solución que propone también nuestro libro? Bueno, yo quiero hacer una precisión, ¿no? El libro está enfocado en identificar esas condiciones de salud y trabajo, y desde la informalidad, como un campesino, una campesina, un dueño de finca que no es agroindustria puede adoptar una serie de medidas para que sus trabajadores no se enfermen, que es en últimas una de las condiciones que presenta la OIT. El trabajo no tiene por qué enfermar a nadie, no tiene por qué haber accidentes en el lugar de trabajo, porque debe haber una gestión en torno a los peligros y la identificación de esos riesgos. En ese sentido, entonces, hay una precisión, y es que desde esa perspectiva de la agricultura y puntualmente el caso de Boyacá es muy importante porque
Estamos acostumbrados a ver problemas de la agroindustria, de los cafeteros, de la caña, son cultivos enormes y pues por obvias razones los ingresos que tienen ellos les da para tener un sistema de gestión, para pagar unas personas que estén pendientes de la seguridad y salud en el trabajo. Pero la mayor parte de nuestros agricultores no tiene esa capacidad y está en fincas de pan coger, o está en un par de fanegadas donde no tiene cómo hacer gestión de esos riesgos. Y el libro está enfocado en eso, en identificar esos factores de riesgo para que a través de las secretarías de salud se haga esa gestión de los peligros en población que esencialmente no tiene esa cobertura de riesgos laborales, que a pesar que está garantizado por la ley 1562 de 2012, pues nuestro país aún no ha dado ese salto. Ahora, frente a la pregunta de qué hacer para que ellos lleguen a esa seguridad social, creo que no es tan fácil de resolver la pregunta. Están sentados en este momento hablando el Ministerio de Trabajo con representantes de los trabajadores, está el Banco Mundial mirando alternativas, hay una propuesta, bueno, una propuesta no, hay una reforma pensional aprobada que está en revisión de la Corte. Entonces digamos que no hay una solución mágica frente a cómo promover la seguridad social en este grupo de trabajadores y trabajadoras. Pero pues esta es la contribución que podemos hacer desde la investigación para que avancemos un poquito. Esa es más que nada la invitación que hace el libro. Durante la recolección de información para la construcción de este libro, ¿se encontraron algunas características que de pronto no pensaban encontrarlas dentro de estos riesgos? Claro, yo voy a responder la pregunta saltándome a Laura, porque es que aquí hay una particularidad y es que para el libro, digamos, la financiación de la investigación viene del Fondo de Riesgos Laborales. Digamos, el Ministerio de Trabajo priorizó unas líneas de investigación. Dentro de esas líneas de investigación en materia de riesgos laborales está la población prioritaria, que es el agro en Colombia, no la agroindustria. ¿Qué departamento tenía la facilidad de encontrar esas particularidades? El departamento de Boyacá. Nosotros, Boyacá en su extensión, hermosa por cierto, tiene todo, como tiene tantos climas, tiene desde la Victoria en el occidente, donde se cultivan cítricos y caña, y pasando por Otanche, hasta el oriente de Boyacá y el centro con el páramo y esto. Entonces, Boyacá tenía esa particularidad. Recorrimos más de 300 y tantos kilómetros, 8 municipios del departamento, acompañados con la Secretaría Departamental de Salud, las secretarías distritales de los municipios. Entonces, en ese sentido, pues queríamos dar una cobertura no solamente del departamento, sino de cómo se comporta esa industria, ese sector económico informal de pan coger, y para que el libro reflejara la realidad, y que las soluciones que se plantearan no fueran desde los escritorios, sino dándole voz a los campesinos, a las campesinas, a los dueños de paneleras pequeños. Ese era el propósito. Además, más que de encontrar algo especial que no hubiéramos visto, lo que yo puedo inferir es que a través de la investigación que en anteriores ocasiones habíamos tenido oportunidad de desarrollar, al analizar las estadísticas de mortalidad aquí en Colombia, se devela que las tasas de mortalidad por casi todas las causas son 3 veces más altas en el área rural. Entonces uno empieza a hacer el análisis de, bueno, ¿qué ocurre con estos determinantes? Este es un determinante socioespacial. ¿Qué pasa con este determinante y qué ocurre con la población rural que triplica la mortalidad del área urbana? Entonces, con esta investigación se puede develar y desnudar toda la problemática del área rural, la informalidad, los patrones culturales, la representación social que hace el campesinado, de cómo construye la salud, cómo construye los riesgos laborales, cómo construye la protección laboral, que es muy diferente a la que nosotros hacemos. Entonces encontramos en realidad lo que ya en otras investigaciones habíamos develado, y es observar dentro de lo que ocurre en el área rural. Y ahí la respuesta es, por eso es que se comporta la mortalidad y la morbilidad aquí en Colombia así en el área rural,
por todas las problemáticas que conlleva la falta de acceso a servicios de salud, los patrones culturales. Por ejemplo, aquí en Boyacá el área rural tiene unas características particulares, la diferencia entre las problemáticas de salud hombre versus mujer. Todo eso se pudo develar con la investigación, que fue la primera parte, el proceso de recolección de información, de interpretación de la información, y ya la segunda fase, que es la propuesta de una intervención para que se deja sobre el papel. La propuesta está con el ánimo de que ya sea la gobernación, las alcaldías la tomen y decidan implementarla. Y también nos sumergimos un poquito, porque lo bonito de este trabajo también fue ese trabajo de campo, recorrer el departamento de Boyacá. Recorrimos alrededor de más de 8 municipios, escuchamos a la gente, conocimos sobre la variedad de cultivos, porque también estuvimos como investigadores sumergidos en terreno, evidenciando muchas cosas que incluso ellos mismos tienen un concepto de riesgo muy diferente a lo que nosotros pensábamos. Entonces, todas esas cositas que de algún modo u otro sí nos nutren, nos sirven como datos, nos sirven como estadísticas, pero digamos que también veo un poquito de valor agregado, es que nosotros como investigadores estuvimos allá con ellos, escuchándolos y conociendo gran cantidad de cultivos, sus variedades climáticas y ambientales y culturales. Entonces, todo eso también fue gratificante y pues se ve un poquito de eso también reflejado en el libro. Profe, muy importante lo que menciona, y es esa inmersión que ustedes hacen durante la investigación en la recolección de datos. Y lo menciona, y es cuál es el concepto que tienen nuestros campesinos de riesgo laboral, que encontraron durante esa indagación. Para ellos sí es importante ese tema de riesgos laborales, sí lo comprendían de alguna manera, o no, pues yo voy a trabajar porque igual tengo que llevar el pan a la casa, o ellos cómo lo tomaban al hablar de este tema específicamente. Bueno, entonces, una de las cosas, tú preguntabas ahorita sobre novedades, y el libro sí tiene una novedad absoluta, y es que es la primera investigación que se hace en este campo del conocimiento que da cuenta desde la perspectiva de los estudios mixtos. Entonces, este es un estudio que tiene un diseño secuencial explicativo, en donde además de la recolección de biomarcadores que hacemos en sangre, evaluaciones médicas, ocupacionales, espirometría, pruebas de afectación neurológica, además hacíamos unos grupos focales y luego hacíamos una triangulación de resultados, y a partir de eso se generaba la propuesta de intervención. Entonces, a partir de esa información claramente empiezan a emerger categorías totalmente diferentes. La categoría de riesgo que todos estamos acostumbrados a evaluar desde la GTC 45 que propone el Ministerio de Trabajo para evaluar riesgos, por supuesto no hace sentido en un contexto de estos. Entonces, desde la percepción de lo que ellos reconocen como peligros, las prácticas que tienen en torno a la agricultura, las prácticas de riego, las prácticas al aplicar agroquímicos, se construye la alternativa de intervención. Son diferentes, y si quieres conocer en detalle te puedo señalar los capítulos a los que debas ir, pero en general por supuesto que son categorías totalmente diferentes a las de la GTC 45. Sí. Bueno, les voy a dar perdón, profe Laura, un minuto a cada uno para que por favor me digan por qué leer el libro y cuál es el mensaje que le comparten no solamente a los campesinos, sino también, por ejemplo, a las secretarías, incluso, ¿por qué no hasta los ministerios de trabajo? Bueno, ¿por qué leer el libro? Porque de verdad, como lo dijo el profesor Yadrán, es un estudio pionero en analizar y proponer una estrategia de mejoramiento dirigida a la prevención de riesgos laborales en una población que está desprotegida. La invitación, más que las gobernaciones, a las alcaldías, es a la academia. Nosotros como universidad podemos mover a partir de esta estrategia los diferentes programas académicos para que los estudiantes, ya sea de medicina, de enfermería, de psicología, de administración de empresas, de administración de servicios de salud, a que realicen la implementación. Se necesitan recursos económicos y voluntad política, sí, pero la estrategia hay. Nosotros como universidad pensaría que podemos generar
las rutas para que esta estrategia, para que lo que está materializado en el libro no se quede en el papel y lo sigamos llevando a la comunidad, que eso es lo importante. O sea, lo que va después del libro es la continuidad de lo que nosotros plasmamos en esa estrategia, que se lleve a cabo y que se vean los resultados. Muchísimas gracias. Gracias, profe Laura. Profe Yadran. Creo que es la pregunta más difícil que me han hecho en la vida y nunca me la había planteado. ¿Por qué leer el libro? Lo primero que se me ocurre a mí es que si yo soy de Boyacá, yo me leería un libro que habla de un sector que es altamente importante en mi departamento. Creo que es tal vez uno de los primeros esfuerzos, sino de los pocos que se han hecho en torno a dar cuenta de esa situación en el departamento. Lo otro, si yo soy un investigador y quiero hablar de métodos mixtos, uno siempre lee cosas teóricas sobre métodos mixtos y muy pocas veces encuentra alternativas para saber cómo se aplica eso cómo se resuelve eso en el diario vivir de un investigador. Esta es de las pocas investigaciones, insisto, que habla de métodos mixtos, no desde el punto de vista teórico, sino hecho. Ahí está la triangulación como uno quisiera que se la explicaran. Y tercero, porque Dios lo permitió y de verdad quiero darle aquí gracias públicamente a Dios porque nos dio la oportunidad de publicar este libro, de hacerlo a la universidad. Si no hubiera sido por la universidad, esto se hubiera quedado en un par de papers, a Laura, por supuesto, por la invitación, a mi familia también, porque para escribir esto uno se demoró un montón, a todos mis amigos del trabajo también que me acompañaron en esa idea de la propuesta. Gracias, profe. Profe Ronald. Y digamos también para conocer un poquito el tras bambalinas de cómo llegan los alimentos a nuestras casas. De cómo escuchamos a los campesinos, de cómo las tierras boyacenses nos recibieron con cariño y cómo gracias a todas las entidades, a todas las personas, a los campesinos que nos recibieron, se logró poner este granito de arena para que avancemos un poquito en nuestra salud laboral. Bueno, pues felicitaciones a ustedes por este lanzamiento. Como ustedes dicen, pues fue gracias a ustedes, a su entrega y a su compromiso, no solamente por un deber académico, sino también por conocer un poco más allá sobre riesgos laborales a nuestros campesinos, que pues realmente no solamente somos Boyacá, sino Colombia, como lo mencionaba el profe, pues quienes son prácticamente quienes ponen los alimentos en nuestra mesa. Y bueno, y pues un orgullo poder también conocer este tipo de temas y que se presenten aquí en la Feria del Libro 2025. Felicitaciones y bueno, pues un aplauso muy grande para nuestros autores. Y entonces, continuando con esta jornada, invitamos a los autores de Intelecto, Estética y Escuela, Estudios en Filosofía y Educación. El otro. Ah, bueno, ya llegaron los del tango. Vale, entonces invitamos a el libro Aprender a bailar tango, fragmentos de un proceso experimental. Hola, buenos días. Bueno, bienvenidos a este espacio. Como lo mencionaba anteriormente, pues seguramente es un orgullo para ustedes, para la facultad, para sus familias, para las personas que nos acompañan el día de hoy, poder hacer el lanzamiento de estos libros en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. Y cuando yo leí el título de este libro me surgieron muchísimas preguntas. Infortunadamente no tenemos como el tiempo porque es ¿por qué escribir un libro para aprender a bailar tango? Y es que esto surge a través del Grupo de Investigación Filosofía, Educación y Pedagogía, avalado por la UPTC, clasificado en categoría A por MinCiencias, y se convoca a través de la línea de Estética, Educación y Artística a la comunidad de la región andina en Colombia,
entre los años 2016 y 2021 a participar de estos procesos Aprender a Bailar Tango. ¿Por qué escribir un libro para aprender a bailar tango? Entonces, saludamos a Marta Soledad. Marta Soledad, por favor, nos acompañas acá en tarima. Ella primero saluda. Yo estoy en este panel, Juan Diego Galindo. ¿Tu nombre? Juan Diego Galindo. Daniel Virbiescas. Y yo soy Aruma, Josephine Aruma. Bueno, profe, hablemos un poco entonces, bienvenida a la Filbo 2025, a este espacio que pues nos permite hacer estos lanzamientos de nuestros libros, de nuestras investigaciones y proyectos. ¿Por qué escribir un libro para aprender a bailar tango desde un proceso experimental? ¿De dónde nace esta idea? Bueno, en principio la idea surge del descubrimiento de una comunidad y una red nacional e internacional que hay en tango en Colombia y que vincula a la ciudadanía en general, sin distingo de edad, ni de clase, ni de proveniencia, ni de religión, absolutamente ninguna condición, y que tiene una cualidad muy especial, y es que las personas desconocidas se aprenden a abrazarse para poder bailar, porque el tango, si no se baila abrazado, no se puede bailar. Cuando vemos eso, entonces surge la pregunta de si es posible que a través del uso del tango como herramienta investigativa pudiéramos construir un lazo social y una comunidad que sea solidaria y sea generosa y amable entre sí. Eso es fundamentalmente. El tango es más, en este caso fue más un pretexto, pero es un dispositivo muy importante porque atrae mucho, y los colombianos de alguna manera se vinculan a esta música como lo hacen, por ejemplo, con la música mexicana, ¿cierto? Entonces hay una afinidad y un gusto especial por esta danza y esta música. Bueno, ahora sí que ya estamos completos, yo los presento, estamos con Josephine Aruma Ríos, Daniel Virbiescas, Juan Diego Galindo, Marta Soledad Montero e Ilusión Duarte. Y es que precisamente esta fue una invitación que ustedes hicieron a personas de todas las edades, sexos, religiones, razas, géneros, ideologías, condiciones sociales y económicas. Dentro de esta investigación y digamos que ese proceso experimental que ustedes deciden iniciar y realizar, ¿qué particularidades encontraron? Porque lo que dice la profe, ¿sí? de pronto nos arraigamos a ciertos tipos de música, pero el tango aquí, por así decirlo, aquí en Boyacá, ¿cómo se maneja? No, aquí, sí, o contesta. Sí. Bueno, en principio, nosotros los boyacenses, que fue donde hicimos o donde se realizó el proyecto en sus diferentes etapas desde el año 2016 hasta el año 2020, que nos llegó la pandemia, iniciamos ya un proceso virtual que no pudimos desarrollar, precisamente porque el tango nos invita a abrazarnos. Y nosotros como boyacenses, las personas que participaron del proyecto, parte de lo que más nos costó, un poco por el clima, por estar nosotros un poco encerrados en nosotros mismos, fue el reto de que cualquier persona de cualquier edad pudiera abrazarse con el otro, con un desconocido, exacto. Un abrazo que no tiene que ver ni con el amor, ni con otro tipo de sensaciones más que de abrazar, desconectarnos de todo lo que traíamos para llegar a abrazarnos con la música del tango. Entonces, creo que el proceso más largo fue aprender a abrazar al otro, que parece que es lo más sencillo, sin embargo es lo fundamental en el tango. Entonces, eso solo, aprender a salir de eso que culturalmente somos nosotros como individuales, solitos cada uno de nosotros,
y estar dispuesto a entrar a las clases, a abrazar un niño, a abrazar un abuelito, a abrazar a alguien que apenas acabo de ver en esta clase, fue como lo más difícil o como uno de los retos que asumimos algunos de los participantes. Juan Diego, ¿cuáles fueron algunos de los resultados que se conocieron durante este proceso? El primer resultado, aquí estaban pidiendo que un baile, es aquí un bailarín y una bailarina, pero el proceso tuvo un resultado muy bello, que fue la creación de una obra de teatro. Nadie sabía actuar, nadie sabía bailar en principio, nadie sabía luego actuar, y el ejercicio los fue llevando de este paso de abrazarse, de empezar a experimentar el baile, la sensación, sus cuerpos, a llevar al proyecto en un punto de crear una obra. Y eso fue interesante porque el resultado no estaba pensado desde el 2016, es decir, cuando empezó no se dijo, vamos, esto va a terminar una obra, sino que el mismo ejercicio de las personas condujo a eso. La obra fue bellísima, se la presentaron como 4 veces, muy muy bella, y creo que el resultado visible, digamos, comúnmente uno de profesor siempre dice lo de mostrar, entonces la feria, la cartelera, esta es la obra, pero el resultado en concreto, digamos, en términos de la apuesta conceptual del proyecto, tenía que ver con el cuerpo, con la experimentación del cuerpo. Y la puesta en escena lo único que hacía era como que el resultado se materializara en ellos, y era un poco a propósito de la pregunta de qué es capaz un cuerpo, y que ellos se dieran cuenta que sin importar la edad, sin importar la procedencia ni nada, su cuerpo podía volverse un cuerpo bailarín, un cuerpo expresivo de actor, ¿sí? Fue ese, digamos, creo que al final, cuando tuvimos en la semana de la investigación de la UPTC, que conversamos con el grupo sobre el libro también con ellos reconocían mucho que eso era lo que se habían llevado, ¿sí? No se llevaron un objeto, sino como que su cuerpo es otro, ¿sí? Y esa, digamos, que era una apuesta inicial del proyecto como proyecto de investigación, apostar por la pregunta acerca de qué es capaz un cuerpo, y ellos entendieron un poco que su cuerpo se había vuelto distinto gracias a esta experimentación en la que estuvieron. Daniel, ¿cuál es ese papel que juega el experimentar con un baile? ¿Y cómo se le aporta no solamente a la academia y a la investigación, sino también a la sociedad? Porque al fin y al cabo es un libro que no solamente lo vamos a dejar en nuestra universidad, hoy estamos haciendo el lanzamiento en la Feria del Libro y seguramente mucha gente apasionada al tango va a decir, venga, pero un libro para aprender a bailar tango. Entonces, ¿cuál fue, digamos, ese papel? Bueno, sobre todo, y yo creo que voy con la dirección de Juan Diego, la experimentación del cuerpo en una obra, en una relación de un abrazo, en una relación de una música, en una relación de un espacio, y lo más difícil, en una relación con un desconocido, es para mí uno de los principales resultados del proyecto de investigación como experimentación con uno mismo. Y no experimentación de métodos, sino experimentación de juegos, de apuestas, de retos, de conocer el cuerpo mismo, de saber qué soy capaz o nunca he sido capaz de sentir en mí mismo, ni en otro, nunca menos, pues, abrazar a un desconocido que apenas acabo de ver, sentir el cuerpo, sentir el aroma, sentir el calor, sentir la incomodidad, sentir la distancia mientras bailamos tango. Creo que es algo que nosotros perdemos, y hablo de nuestras sociedades, en relación con los otros. Como que el otro se vuelve una palabra, otro, pero nunca hay una relación directa y sensata de experimentar el cuerpo de otro y la existencia de otro y bailar con otro. Entonces, digamos que si uno se pone a prueba, uno dice, yo nunca hubiera sido capaz de bailar tango, yo nunca hubiera sido capaz de abrazar a un desconocido, yo nunca hubiera sido capaz de construir una obra o de presentarme en unas tablas en una obra, yo nunca hubiera sido capaz de sentir el mundo como un mundo diferente cuando entre muchas danzas el tango me lo permitió. Y esa experiencia y esa experimentación siento que es sobre todo la apuesta del grupo de investigación, que esos desconocidos y que esas personas y que esos seres humanos en sentido existencial están apostando por una manera diferente de conocerse,
de hablarse, de relacionarse, de encontrarse y sobre todo de crear un lazo, que es en uno también de los principios del proyecto de investigación, un lazo social que es tan fuerte que nos seguimos hablando, es tan fuerte que nos seguimos llamando, es tan fuerte que puede uno bailar con ellos y sentir muchísimas cosas en el baile y en la conversación. Se ha construido algo diferente que es simple una relación, digamos, encontrarse, hola, ¿cómo estás? Sino es un hola, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te encuentras? Un abrazo, una sensación, un tacto con el otro que yo siento que es sobre todo una apuesta de la estética y sobre todo de esas prácticas artísticas que trae el proyecto de investigación y el grupo apostando todos. Jocelyn, ¿por qué leer un libro relacionado con aprender a bailar tango? Yo en principio diría que nosotros vimos la escritura y la filosofía y recurrimos al lenguaje escrito, no porque quisiéramos afirmar que había algo que la danza o el cuerpo no pudieran decir, sino que en relación con el cuerpo, la creación, la estética y el baile, había otra cosa nueva y novedosa que podía entregarnos el ejercicio de escritura, también como acto creativo, también como acto de encuentro, también como acto que al final se convierte en un arte. Yo siento que acercarnos a la escritura y a la lectura de un libro que hable sobre el tango implica, por ejemplo, preguntarnos de qué relaciones construimos con el conocimiento y qué relaciones construimos con la creatividad también. Cuando creamos un baile, creamos una obra y nos acercamos a los otros para construir relaciones, también el libro nos dice cosas y nos dice sobre conexiones que diríamos nos hacen ser más potentes en el sentido no solo de poder entender algo más sobre el cuerpo y el arte o la experimentación, sino que nos dan una suerte de luces también para encontrarnos a nosotros mismos en el conocernos, cuando creamos, cuando componemos, cuando escribimos, y ahí es como juntamos la disciplina de la filosofía y el conocimiento y la escritura con la creatividad de lo que implica bailar, sudar, abrazar y demás, que también es un ejercicio que nos pasa mucho en la escritura, hay que sudarla mucho también. Y sobre todo es experimental por una cosa, porque tenemos la sensación y el deseo, acercarla al... la sensación y el deseo permanente de tener un modelo, de tener una didáctica, de tener un procedimiento, de que alguien nos diga qué es primero, qué es segundo, qué es tercero. Y eso conjugado con el afán de aprender a bailar rápido, porque yo sé que ustedes han visto tango y bailar tango es algo que se ve desde afuera muy hermoso, parece fácil, es muy sensual, afecta la mirada y el oído. La investigación demostró que no nos interesaba hacer de ese baile una didáctica, ni una terapéutica, ni tampoco un modelo, ni un espectáculo. Como no queríamos eso, entonces nos tocó construir un proceso que nos mostrara si era posible aprender a bailar tango y construir un lazo social sin pasar por esas condiciones estereotipadas de la sociedad. Y los 4 años que trabajamos en el proyecto nos demostró que efectivamente si uno rompe con esa idea consumista del espectáculo, de algo que queremos aprender para posar o lucirnos, efectivamente se vuelve auténtico en la relación con el otro y nos afecta individualmente y colectivamente. Entonces, ¿cuál fue la dificultad de escribir el libro? Poder decir eso sin que tuviéramos que pasar por el procedimiento de los pasos, de narrar actividades, de volver a decir lo instrumental que nos tocó, las dificultades que nos tocó vivir, sino hacer el ejercicio seriosísimo de hablar de un proceso del que teníamos que escribir lo intangible y lo expresivo, que no es fácil volverlo palabra. Profe Marta, en un minuto,
¿qué representa para usted el libro y por qué leerlo? Pues yo les cuento que nunca me había costado tanto trabajo escribir algo. Me costó muchísimo trabajo y nos costó muchísimo trabajo porque significa que en términos de la comunidad dancística, artística colombiana y en términos de producción de elementos culturales, ese libro muestra ese proceso que se construyó y que en términos concretos produjo un acto de creación, por un lado, que fue la obra, y por el otro lado, la construcción de una comunidad de amistad que hoy se mantiene y que tiene todavía las condiciones para organizar una red fuerte. Y tercero, creo que conceptual, teórica y filosóficamente, en términos de la educación artística, muestra que hay otras maneras de concebir la enseñanza del arte. Ilusión, una frase que para ti represente la creación y todo este proyecto que duró desde el 2016 a hoy, al lanzamiento de este libro en la Feria Internacional. Eso es muy difícil, decir todo eso en una frase es muy difícil porque yo he sido parte del proceso inicial y luego todo lo que fue la construcción y ahora el proceso de reconstrucción de todo ese proceso. Es muy difícil decir una sola frase. Yo creo que se resume un poco en el libro, el nombre del libro, que es Aprender a bailar tango, fragmentos de un proceso experimental. Creo que el libro, que también te costó mucho encontrar el nombre del libro, fue… bueno, es en lo que se resume todo este proceso, un poco todo lo que pensamos en construir, lo que arrancamos sin tener, como dice la profe, una serie de pasos, pero que a la larga o durante el proceso se fue dando también a partir de la experiencia, a partir de los aprendizajes, a partir de aprender con un profesor, con una u otra técnica, y luego cómo esto muestra precisamente la creación de ese proceso propio, nuestro, y bueno, el resultado que viene siendo el libro. Entonces, para mí ese sería… esa frase. Juan Diego, desde lo personal, ¿cuál fue, si quieres decir frase está bien, pero digamos que cuál fue el reto para ti, para poder culminar y estar hoy aquí en la Feria del Libro? Bueno, el reto para mí en particular, para la construcción del libro, era… digamos, yo construyo en el libro la parte introductoria, como tratando de encontrar el elemento de conexión. Si ustedes leen el libro, pues lo van a leer claramente, ¿cierto? Tiene tres secciones y el primer capítulo, por ejemplo, es un capítulo conceptual sobre el cuerpo y la danza. El segundo capítulo es donde se reconstruyen los fragmentos de todo el proceso experimental, y el tercer capítulo es un capítulo que hace uno de los profesores de tango que nos da como pistas de musicalidad, de técnica. Y entonces cuando uno ve ese conjunto necesita entender qué es lo que sucedió para que se llegara a esa escritura. Entonces el reto mío era entender de alguna manera, y por eso conversábamos mucho con la profe, con la gente del proyecto, para entender qué había pasado en este ejercicio y de ahí poder extraer eso que podría entenderse como dispar, ¿sí? Por un lado a la técnica, por otro lado la experiencia, por otro lado los conceptos, y lo que el libro logra, no lo logro yo en el texto, sino es el libro, es mostrarnos esa relación entre lo conceptual, lo experimental y la técnica del tango. Daniel, una frase que represente el proceso de la creación de un libro, y por qué no de aprender a bailar tango también, porque ustedes sabían bailar tango antes de iniciar todo esto. También fue un proceso de aprender a bailar tango, pero también de terminar hoy en este lanzamiento. También complejo y muy difícil una frase, pero yo diría que desde que se empezó a iniciar el proyecto, desde que empecé a notar hacia lo que podía llegar a sentir o experimentar o aprender, era sobre todo una perspectiva diferente del mundo, una manera distinta de relacionarse con el mundo. Si luchamos contra eso, el grupo de investigación pone en juego una manera que tiene un peso sobre pensar el cuerpo,
pensar la música, pensar el escenario, pensar al otro y pensar sobre todo con la filosofía y con la propia vida. Diría experimentación, experimentar el tango todos, por favor. Bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Y Jocelyn, ¿dónde podemos encontrar el libro? ¿Dónde pueden adquirirlo? Yo tengo uno en mi maleta, lo voy a rifar, no mentiras. Está en la línea de la UPTC, en la editorial, y creo, si no estoy mal, también en la página de la UPTC de la editorial. Ahí lo pueden buscar, se puede comprar, y yo creo que sí vale la pena como aporte, no solo por el tango y la danza, sino también en términos pedagógicos de lo que implica pensar el cuerpo, la danza, el encuentro y sobre todo el tacto y el abrazo después de un mundo fragmentado por la pandemia y por un lazo social que se está quebrando por los conflictos y la guerra que tenemos actualmente. Bueno, pues felicitaciones a ustedes en este lanzamiento de la Feria Internacional del Libro, Aprender a bailar tango, fragmentos de un proceso experimental. Gracias a Josephine, Daniel, Juan Diego, Marta e Ilusión por estar hoy con nosotros y además compartirnos un poco de todo este proceso. Un aplauso, por favor. Intelecto, estética y escuela. Listo. Entonces, ahora sí hacemos el llamado a nuestro libro Intelecto, Estética y Escuela, Estudios en Filosofía y Educación. Bueno, continuamos entonces con nuestro tercer libro de la Facultad de Estudios a Distancia. Con nosotros continúa Juan Diego y Marta Soledad. Le damos la bienvenida a José Heriberto Cifuentes y a Nubia, que nos acompaña el día de hoy aquí. Y bueno, este libro, Intelecto, Estética y Escuela, Estudios en Filosofía y Educación. Es un libro que reúne los resultados de investigación de los grupos aliados de los proyectos Filosofía, Educación y Pedagogía y saberes interdisciplinarios en construcción, así como el trabajo conjunto con investigadores de reconocida experiencia y trayectoria en América Latina. Entonces, iniciemos hablando. José Heriberto, bienvenido. ¿Cuál fue esa estrategia metodológica para la construcción de este libro y de dónde nace la idea? Muy buenos días, muchas gracias. La estrategia metodológica usada en este libro es el resultado de una alianza entre dos grupos de investigación, pedagogía, educación y filosofía, y saberes en construcción, SIEC, de la Facultad de Educación el primero y el segundo de la Facultad de Estudios a Distancia. El primero en categoría A, el segundo en categoría B, y el propósito es la formación de nuevos investigadores. Resultado también del proyecto de investigación con código SGI 3067 de 2021. Entonces, es justamente en los tiempos de que tenemos la pandemia y viene en esa formación de nuevos investigadores, se da desde dos puntos, desde el seminario permanente de investigación y desde el coloquio de investigación. Desde el seminario como aquel espacio o aquel encuentro o aquel escenario de diálogo, de argumentación, de disertación, y el coloquio desde la perspectiva, lógicamente, también de presentar todos aquellos avances escriturales que se iban dando. Entonces nos reuníamos, eso sí, con el juicio de presentar un documento ya escrito, de presentarlo a cada sesión del seminario y poder hacer allí la disertación, la discusión, la argumentación, con el aporte de los demás investigadores presentes en el seminario. Luego, con los avances de estos textos, pasamos al quinto coloquio de investigación. También
y en el coloquio ya con la invitación de expertos nacionales e internacionales, con el fin de propiciar una red de conocimiento a nivel nacional y latinoamericano, y con la participación de la Universidad de Buenos Aires, con la participación del Instituto de Estudios Foucaultianos, el Centro de Estudios Rosianos, con sede en Sao Paulo, el Grupo de Investigación Arqueologías y nuestros dos grupos de investigación de la UPTC, Filosofía, Educación y Pedagogía, y CIEC. Pues ese era el propósito, la metodología de la construcción. Cada uno de los capítulos consignados en este libro pasaron por esos momentos, tanto del seminario permanente para la formación de nuevos investigadores y también del quinto coloquio de investigación, al llegar a la constitución y la organización de este documento, que está bajo una área transversal de tres categorías. Profe Nubia, hablemos un poco de estas palabras que llaman mucho la atención, es intelecto, estética y escuela, y esto cómo lo relacionamos con la filosofía y la educación. Buenos días para todos. En primer lugar, un agradecimiento, por supuesto, a cada uno de los investigadores que dejan plasmado en el documento su experiencia, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia por apoyar todos los procesos de investigación, a pesar de que son muy complejos, son difíciles y en ocasiones nos sacan más canas de las que quisiéramos tener en nuestra cabeza y arruguitas en nuestra cara. Y por supuesto a cada uno de los integrantes de los grupos de investigación. Sin ellos esto no es posible, porque pues son los que trabajan, los que escriben, los que se trasnochan y los que nos dan a conocer ya la recopilación en el libro. Intelecto, nuestra inteligencia y la inteligencia de todos los seres humanos, pero particularmente de cada uno de los investigadores que se dieron a la tarea de tomarse en un tiempo, de elegir una temática y de articularla de acuerdo a las condiciones que se plantearon en el proyecto de investigación. Estética, la manera en que cada uno, cómo lo presentamos, cómo lo vamos a hacer más elegante, más visible, más adecuado para el lenguaje de investigadores y para el lenguaje de no investigadores. Y por supuesto escuela, nuestra comunidad, nuestras escuelas de la universidad, nuestras escuelas de escuelas rurales, urbanas, la de filosofía, toda la escuela, porque es una comunidad académica. La escuela lo aprendimos en la pandemia, no son las cuatro paredes que forman un salón ni una institución educativa. La escuela es la comunidad que conforma de niños, de grandes, de chicos, de adultos, y nosotros estamos inmersos en ella. Y por supuesto el estudio de la filosofía y la educación, que no lo podemos dejar de lado porque esa es nuestra esencia, esta es nuestra razón de ser al interior de cada una de nuestras vidas, de nuestro trabajo y de lo que nosotros estamos realizando día a día. Bueno, este libro articula diversos capítulos con un carácter interdisciplinario, más que definir un objeto de estudio específico, busca delinear un hilo conductor en el que se investigó sobre los procesos de formación en educación. Profe Marta, ¿qué crítica se puede hacer desde lo que ustedes investigaron precisamente en relación con la historiografía de eventos traumáticos y riesgos que se señalan respecto al abuso de la memoria? Bueno, en principio el libro que tiene las tres, que lo conforma o lo estructura las tres partes de acuerdo con las tres categorías. La primera parte se organiza alrededor de la categoría del intelecto, la segunda alrededor de la categoría de estética y la tercera alrededor de la categoría de escuela. Lo que nos muestra es que nosotros no podemos reducir la formación de los investigadores a un aula de clase exclusivamente, porque es insuficiente. ¿Y por qué? No porque no haya ahí saberes, sensibilidad y academia, sino porque los problemas sociales son inmensamente grandes, en donde se requiere de la decisión y la voluntad de las personas o de los estudiantes y profesores para problematizar y producir ese de más que la escuela no le da a uno. Y ese algo de más que la escuela no le da a uno implica esfuerzo y disciplina y estudio. Por eso, por ejemplo, se considera que formar un investigador por fuera
de la intelectualidad, o sea, del estudio, de la escritura, de la sustentación, de la defensa de sus puntos de vista, es muy difícil que se pueda considerar que hay un investigador. Y en términos de su relación con la estética, tiene que ver con la sensibilidad. Problematizar tiene que ver con mirar y ver y construir problemas que no son fáciles de identificar a simple vista. Y la escuela, porque la escuela exige preparación, disciplina y estudio constante, sistemático y permanente, que tiene como condición leer, escribir y saber hablar. Juan Diego, el libro también plantea la construcción de subjetividades y existe un vínculo entre saberes, sensibilidad y los lugares donde se produce y se reproduce la cultura. ¿Cómo ustedes logran enlazar todo esto? Creo que el espacio de enlace, digamos, es un campo de problematización, que es el de la educación y la pedagogía. Entonces, es el campo donde la pregunta por cómo se constituyen determinadas formas de ser, de vivir, de percibir, implica lo que decía ahorita la profe, una sensibilidad para entender, por ejemplo, cuestiones a las que nos enfrentamos hoy en la sociedad, en la cultura, en la escuela en particular, y que para hacer frente a ellas, digamos, no basta con el método, con el procedimiento, con la cartilla o el manual que comúnmente, digamos, es como nuestra salida más a la mano y a veces más fácil que encontramos, sino que se requiere poder saberlos pensar a veces de pronto para entrar en esos problemas a contrapelo. Y creo que es un poco la apuesta de los ejercicios que hay en el libro, en sus capítulos, y es cómo construir problemas, cómo leer con conceptos aquellas situaciones que están sucediendo en el campo de la formación, en el campo de la cultura y en la escuela en particular, para pensarlos, digamos, a través del concepto, y de esto nos permite alguna vez saber cómo actuar, cómo pararnos frente a las situaciones. Profe Marta. Es que se me pasó por alto la pregunta tuya de la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en términos específicos, ese capítulo de investigación nos plantea el ejercicio del historiador y también nos muestra que el historiador no solamente debe dar cuenta de acontecimientos y fenómenos que suceden en la sociedad en términos de, por ejemplo, el holocausto nazi, sino que también debe ser capaz de desenmascarar al falso testigo y al historiador que se concentra en la exageración de la memoria memorística como el ejercicio casi convencional que convierte la historia en algo falso, mientras que realmente aquellos acontecimientos que han traumatizado, si se quiere, a la sociedad, resultan anecdóticos para muchas de las personas. Profe José Heriberto, ¿por qué, ya le doy la palabra a la profe Nubia, por qué comprar el libro? ¿Cuál es esa novedad que vamos a encontrar allí? El libro es sumamente interesante porque está organizado bajo la estructura de 3 partes, que son las 3 categorías: intelecto, estética y escuela. Y porque encontramos plasmado allí no un objeto de estudio definido, sino un hilo conductor organizado alrededor de estas 3 categorías, donde en la primera participan 3 investigadores, 3 capítulos, la segunda también 3 investigadores, 3 capítulos, y nos extendemos en la tercera categoría, que es escuela, con 6 capítulos y participamos 8 investigadores. Entonces se encuentra allí un análisis y una reflexión producto de una disertación
y de una argumentación alrededor de las tres categorías como hilo conductor, más no como un objeto de estudio definido, y que parte desde el intelecto colectivo de Dante hasta cerrar con una perspectiva actual, y es lo que tiene que ver con la educación virtual y con las pedagogías críticas alrededor de los contextos tecnopedagógicos. Profe Nubia. Agrego a lo que explicaba la profe Marta con relación a lo de la historia, es para evitar los anacronismos, que en ocasiones si nos hemos dado pata y palo los historiadores, en el sentido de hasta decir que la historia llegó a su fin, como varios autores lo han manifestado. La historia con mayúsculas para tratar en lo posible a través de fuentes primarias de decir la verdad y de llegar con transparencia a lo que se quiere indagar, a lo que se quiere manifestar a través de un escrito. Y los acontecimientos con minúscula historia es nuestra vida cotidiana, lo que pasamos de diario y lo que seguramente para unos es significativo y para otros no significa nada. Entonces estos hechos históricos con mayúsculas son aquellos que van a establecer a través del tiempo histórico en la historia lo que no vamos a olvidar, lo que ocurrió en Alemania, lo que ocurrió el 11 de septiembre, los cambios, por ejemplo, ahora se podría convertir en un hecho histórico con mayúsculas, la vida del Papa que acaba de fallecer, Francisco, es posible en el momento, o lo de Palestina e Israel, se nos pueden convertir en hechos históricos con mayúscula. Entonces, eso también tenemos que clarificarlo y se encuentra, es muy explícito y bien explicado en el libro. Bueno, pues agradecemos a José Heriberto, Juan Diego, Marta y Nubia por compartir hoy un poco acerca de estas experiencias que se realizan en todo el proceso de la construcción y investigación de un libro. Felicitaciones por este lanzamiento aquí en la Feria del Libro. Un aplauso, por favor. Y bueno, recordemos que… Usarlo con los estudiantes es bien importante en la Facultad de Educación. Bueno, además lo que dice la profesora Nubia, Marta, los invitamos no solamente a que este libro haga parte o quede en nuestras bibliotecas o en las páginas, sino que todos los que hacemos partes de esta construcción de sociedad, pues acudamos a ellos, a los 3 libros que seguramente aportan muchísimo desde cada una de sus áreas. Recuerden que los libros los pueden encontrar en la editorial de la universidad. Muchas gracias, los invitamos a que conozcan y visiten nuestro stand. Muchísimas gracias. Muchísimas